Bienvenidos a La Sombra Misteriosa. Hoy les traigo una historia que hará que duden en apagar la luz esta noche. ¿Están listos? Pónganse cómodos, asegúrense de que las puertas estén cerradas y suban el volumen, porque en la oscuridad no siempre estamos solos. La notificación llegó a mi celular a las 2:44 de la madrugada. Un destello en la oscuridad de mi cuarto que me sacó de un sueño pesado y sin sentido. Estiré el brazo, con los ojos entrecerrados, y tomé el aparato de la mesita de noche. El brillo de la pantalla me dolió en las pupilas. Era un correo electrónico. No tenía remitente, no tenía asunto. El campo del remitente solo mostraba una serie de caracteres sin sentido, como si el sistema no supiera cómo interpretarlo. El cuerpo del mensaje era una sola línea, escrita en una tipografía simple y directa. Decía: no apagues la luz esta noche. Mi primera reacción fue de fastidio. Algún idiota con demasiado tiempo libre, o una campaña de marketing viral muy extraña. He recibido de todo: ofertas falsas, cadenas de mala suerte, supuestas herencias millonarias. Esto era solo una más en sin pensarlo dos veces. Borré el mensaje, bloqueé el remitente fantasma y dejé el celular boca abajo. Apagué la lámpara de la mesita de noche, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total, solo rota por la débil luz de la luna que se filtraba por la persiana. Me acomodé bajo las sábanas y cerré los ojos, listo para volver a dormir. Y entonces lo escuché. No fue un ruido común, no fue un crujido de la casa, ni el viento, ni un coche pasando por la calle. Fue algo mucho más inquietante, una ausencia de sonido. ¿Alguna vez han estado en un lugar tan silencioso que sus oídos empiezan a zumbar? Esto era diferente. Era como si algo estuviera activamente absorbiendo el sonido a mi alrededor. El leve zumbido del refrigerador desde la cocina, el murmullo lejano de la ciudad. Todo desapareció. El silencio se volvió pesado, opresivo, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y estuviera presionando mis tímpanos. Abrí los ojos de golpe. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. La habitación estaba igual. Mi silla con la ropa amontonada, el armario, la ventana con su débil resplandor. Pero algo no estaba bien. La sensación de que el espacio se había alterado era innegable. La pared del fondo donde estaba la puerta parecía haberse alejado, no un poco, varios metros. Mi cuarto, que siempre me había parecido pequeño y acogedor, ahora se extendía en una profundidad antinatural, como un pasillo oscuro que se perdía en la nada. La puerta estaba tan lejos que parecía la entrada a otra dimensión. El pánico empezó a subir por mi garganta. Mi primer instinto fue encender la luz. Me giré bruscamente en la cama, extendiendo la mano hacia el interruptor de la lámpara en la mesita de noche, el mismo que había apagado hacía unos momentos. Pero mis dedos no encontraron nada. Tanteé la oscuridad, barriendo la superficie de la mesita. El celular estaba ahí, el vaso de agua también, pero el interruptor no estaba. No es que se hubiera roto, simplemente no estaba en el lugar que mi memoria y mi tacto conocían tan bien. Era como si la geografía de mi propio cuarto me estuviera traicionando. Un sudor frío me recorrió la espalda. Estaba atrapado en una versión distorsionada de mi propia habitación. Y entonces, detrás de mí, en el espacio que debería ocupar la cabecera de la cama y la pared, alguien respiró. No fue una respiración normal, era un jadeo entrecortado, a destiempo, como si la criatura que lo emitía no entendiera el ritmo natural de la vida, como si estuviera aprendiendo a respirar por primera vez. Una inhalación larga y siseante, seguida de una pausa demasiado larga, y luego una exhalación que sonó húmeda y gutural. Me quedé completamente inmóvil, petrificado por el terror. El aire se sentía helado en ese lado de la cama. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que si me giraba, vería algo que mi mente no podría procesar. El miedo era una jaula. No podía gritar, no podía moverme. Solo podía escuchar esa respiración irregular y monstruosa a centímetros de mi nuca. Y entonces, una voz habló, pero no salió de una boca. No vibró en el aire, como lo hace el sonido normal. La voz se manifestó directamente dentro de mi cabeza, como un pensamiento ajeno y parásito, resonando en los rincones de mi cráneo. Surgió de la propia oscuridad, fría, rasposa y llena de una antigua malevolencia. Te dije que no la apagaras. El terror puro me dio la fuerza que necesitaba. Con un grito ahogado que apenas salió de mis labios, me lancé fuera de la cama, tropezando con mis propias sábanas y cayendo al suelo. Gateé desesperadamente hacia la pared donde sabía que estaba el interruptor principal de la habitación. Mis manos golpeaban la pared, buscándolo frenéticamente,
Mis uñas se rasparon contra el yeso. La respiración a mi espalda se detuvo. Y en ese silencio expectante que era aún peor, mis dedos finalmente encontraron el pequeño plástico del interruptor. Lo pulsé con toda mi fuerza. La luz blanca del techo inundó la habitación con una violencia cegadora. Parpadeé varias veces. Estaba desorientado, pero todo era normal. La habitación tenía su tamaño de siempre. La pared del fondo estaba a solo unos pasos, con la puerta cerrada. La lámpara de la mesita de noche estaba en su sitio, con su interruptor intacto. No había nadie, no había nada. Solo yo, temblando en el suelo, con el corazón desbocado y la piel cubierta de sudor frío. Me levanté, apoyándome en la pared. ¿Había sido una pesadilla? ¿Una parálisis del sueño increíblemente vívida? Traté de convencerme de que sí, en la mente puede jugar malas pasadas. El estrés, el cansancio, pero el recuerdo de esa voz en mi cabeza, la sensación de la habitación alargándose, era demasiado real. Esa noche no volví a apagar la luz. Dormí con la lámpara del techo encendida, saltando ante cada pequeño ruido. Los días siguientes intenté racionalizarlo. Investigué sobre parálisis del sueño, terrores nocturnos, incluso alucinaciones hipnagógicas. Todo apuntaba a una explicación lógica. Me sentí un poco más tranquilo. Tal vez solo había sido eso, una mala noche. Una semana después, me sentí lo suficientemente valiente, o estúpido, para intentarlo de nuevo. Me dije a mí mismo que no podía vivir con miedo a la oscuridad en mi propia casa, era ridículo. Así que, después de mi rutina nocturna, respiré hondo y apagué la luz. Durante unos segundos, todo estuvo en calma. Sentí una ola de alivio. ¿Ves?, me dije, no era nada, pero entonces la sensación volvió. Una sutil pero inconfundible desconexión con mi propio cuerpo. Intenté mover los dedos de los pies y, por un instante aterrador, no pude sentir dónde terminaban mis piernas y dónde empezaba el vacío de la habitación. Era como si los bordes de mi ser se estuvieran difuminando en la oscuridad. Y entonces, la habitación comenzó a alargarse de nuevo. Lentamente, la pared del fondo se retiró, llevándose la puerta con ella, creando ese pasillo infinito de negrura. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, a medida que el espacio se expandía, no se sentía vacío. Al contrario, sentía una presencia, una densidad en el aire, en el otro extremo de la habitación. Algo estaba ocupando el espacio recién creado. No hubo respiración esta vez. No hubo voz, solo la certeza absoluta de que algo estaba allí, en la distancia, observándome. Algo que no pertenecía a este mundo. Algo que esperaba pacientemente en la oscuridad que yo había invitado a entrar. Y en ese espacio extra, en ese vacío que debería ser parte de mi cuarto, a veces, solo a veces, cuando la habitación se alarga lo suficiente, puedo ver una silueta. No tiene forma definida, es solo un trozo de oscuridad más oscura que el resto. Y sé, con un terror que me paraliza, que esa cosa está ocupando el espacio que debería ser mío. Desde esa noche, nunca más duermo a oscuras. He llenado mi cuarto de lámparas, luces nocturnas, cualquier cosa que mantenga a raya la sombra, porque he aprendido que la oscuridad no siempre está vacía. A veces, solo necesita una invitación, un simple clic de un interruptor, y cuando entra, no siempre se va. Gracias por acompañarme en la sombra misteriosa. Si esta historia te ha inquietado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte las próximas pesadillas. Y recuerda, esta noche quizás sea mejor que dejes una luz encendida.